Les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo más padrísimo del mundo, no, del Poder Judicial, pero no vamos a ser tedioso, lo prometo. Diana, ¿cómo estás? Cálmate. Muy bien, cansadona, pero vamos, aquí yo prometí que se iba a terminar la tesis y en eso andamos, que se cumple, Hiciste si se un promete, se compromiso con cumple. Mundo en Corto. Ya Así sé, es. ya sé. Me lo estoy tomando con seriedad, ¿eh? Mis ojeras lo pueden confirmar. Échenle porras a Diana. Ahí le mandan un mensajito a las redes sociales de Mundo en Corto. Y además ahorita están en parciales y así, ¿no? No sé, la verdad me estoy desentendiendo mucho de la universidad. No lo hagan, pero sí, unas por Diana, otras. para presentar tu tesis tienes que graduarte, ¿sí sabes? Ay, requisitos. No, no es cierto. Pero bueno, pues hoy vamos a platicar, como les decíamos, del Poder Judicial, no tanto porque yo sea una fan número uno Sí, del es Poder por Judicial, eso. No se no, no, dejen no, engañar. sino porque, como lo han podido notar seguramente en redes sociales, pues hay mucha controversia sobre la postura de AMLO y se escucha mucho sobre esto del amparo y que pidió que investigaran a un juez. Entonces, pues bueno, vamos a explicar un poco qué está sucediendo porque entran al juego muchos elementos y es necesario platicar. Entonces, pues bueno, si quieren empezamos como por la noticia para desmenuzarla y entender bien qué es lo que está sucediendo. Súper, si quieres que empiece yo, empiezas tú. Como ¿Cómo quieras. andas? Bueno, Como empiezo quieras. yo porque tengo la información y no quiero que me la ganes. Venga. Entonces, a ver, como sabemos, el presidente envió su propuesta como lo que podemos entender como una reforma eléctrica, reforma eléctrica, reforma energética al nivel de pues Enrique Peña Nieto, pero pues estamos hablando de la cuarta transformación, así que supuestamente las cosas tendrían que ser diferentes. Entonces, la propuesta es por reforma la ley de la industria. Y yo me pareció muy confuso que me fui. ¿Regresé? Aquí estoy. Sí, no No, sabía aquí si estoy. eras tú, era mi internet. No, creo que fue el mío. Una disculpa, ya saben que las fallas técnicas es lo que nunca va a faltar en este espacio. Pero creo que les estaba contando que al final de cuentas esta como nivel de reforma energética se construye en reformas a la ley de la industria eléctrica, que prácticamente tiene entre múltiples propósitos. Los argumentos por parte de Andrés Manuel López Obrador es el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, algo que ya había intentado la CENER, la Secretaría de Energía, e incluso entonces ya la Suprema Corte de Justicia le había dicho como, espérate, por ahí no puede ir la cosa, porque entre las decisiones que se están tomando o más bien que ya se tomaron porque esta ley ya está aprobada por ambas cámaras, se supone que ya era para que entrara en vigor, cambian muchísimas cosas en las reglas del juego de la energía, ¿no? Se prioriza prácticamente la energía que proporciona CFE más que nada. Existe como un orden y ahí es donde hay muchísimos peros, ¿no? Porque en primer lugar se le piensa dar prioridad a las centrales hidroeléctricas, a las nucleares, a las plantas geotérmicas, a los ciclos combinados y a las termoeléctricas. En segundo lugar, a las plantas de ciclo combinado de productores independientes, es decir, que no son CFE. Y en tercer lugar, a las centrales eólicas y solares de iniciativa privada. Es decir, en último lugar, nos vamos a las energías limpias, renovables, estas que sí son buenas para el medio ambiente, lo cual es un gran pero en la jugada, ¿no? Mucho del por qué dijeron por ahí no puede ir es por esta razón. Porque el conflicto más grave es que el presidente tendría que estar apostando, y más bien todo el gobierno tendría que estar apostando por energías más amigables con el medio ambiente, es decir, el cambio climático es real, ¿no? Y no, están apostando justamente pues, por atacar un poquito más la explotación de recursos. Y de hecho, un análisis muy interesante que sacó Forbes citando a BBVA, para nosotros Bancomer, si va a ser Bancomer, es que el nivel de esta ley es equiparable a una expropiación. Estamos hablando de pues, grandes temas, ¿no? Y entonces, en resumidas cuentas, lo que causaría es volver obsoletas la inversión privada de hasta
$40,000 millones. Es muchísimo. Lo que sería un equivalente, el costo, o sea, costaría más o menos 5 veces el costo de la refinería de Dos Bocas. Lo que estas reformas van a costarnos a los mexicanos es muchísimo, al corto y al largo plazo. Entonces, hay muchísimos peros, sin entrar tanto tecnicismos, que dejan en evidencia que esta ley quizá no sea la mejor decisión para la energía de nuestro país. O sea, más que nada es también una respuesta crítica a las reformas de sexenios pasados, por no decir específicamente Peña Nieto, que prácticamente dicen es que con esa reforma se permitieron muchísimas licitaciones, ¿no? Y entonces se perdió control de la distribución de la energía y otras cosas y demás. Bueno, pues sí, pero ahorita se nos está yendo la luz y entre otras cosas, pues no sé si esta sea la decisión más óptima para las cuestiones de nuestra vida diaria, ¿no? Para las necesidades energéticas de la población que representa nuestro país. Así es, creo que siempre en energía hay un tema político y legislativo, que hay muchos intereses económicos, muchos intereses políticos y hasta el final hay un interés medioambiental y por el beneficio de todos los que habitamos el país. Pero el punto es que en cada sexenio se traen del chongo a CFE y están peleados por la energía, siempre pasa en nuestro país, por lo menos en los sexenios que yo he estado consciente de la política, lo he visto. Y viene, o sea, sucede esto que hacen una reforma y entonces viene el otro presidente y entonces cambia esa reforma o ve la manera de darle como un, parar esa legislación y así van. Pero bueno, ahorita ya no vamos a entrar como tanto al tema de la ley porque definitivamente es un tema un poco lejano a nosotras, el tema de la energía y lo eléctrico. De verdad nos ha costado estudiarlo, pero lo hacemos. Pero bueno, ahorita el tema no es tanto la reforma, solo era interesante e importante ver de dónde viene todo el asunto. Como bien decía Diana, pues AMLO propone esta reforma y pasa así planchadita por la cámara, por las dos cámaras, porque pues ni le cambiaron ni una coma, o sea, de verdad pasó así, en 3 segundos ya estaba aprobada. Y ya sabemos que se debe a que pues el Congreso, el Poder Legislativo, tiene a su mayoría morena y por lo tanto todo lo que dice el presidente sucede. Y hasta ahí todo iba bien, todos los que eran felices por esos beneficios estaban felices y los que no, pues nada. Y a los que no les convenía, que sí hay que aceptar que a los que no les conviene es, sí a nosotros como ciudadanos, pero empresas privadas es terrible para ellos, ¿no? O sea, eso sí estamos de acuerdo, no vamos a decir que no, no les conviene. Entonces, lo que hicieron fue promover un amparo. Si no saben qué es un amparo, los invitamos a ver el contenido de Mundo en Corto, donde ya explicamos en palabras cortas qué es un amparo. Pero bueno, ahorita vamos de todos modos a detallarlo un poquito. Promueven un amparo con el sentido de decir, oye, para esa ley, porque es inconstitucional, también ahorita vamos a hablar de eso, y otorgan este amparo. Un juez, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, otorga el amparo y entonces AMLO se voltea y dice, ¿qué? Investíguenlo, seguro está coludido, ¿no? Con estas empresas privadas y demás. Sin tener pruebas ni nada, o sea, solamente fue como, investíguenlo. Y entonces ahí fue cuando empezó la bola y todos como, ¿y Saldívar dónde está? Saldívar, presidente del Poder Judicial, también ahorita vamos a platicar de él, pero lo que sucedió fue esto. Recordemos que el poder está dividido en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial para que no haya una autoridad única y pues se empezó a percibir o a pensar como, ok, ¿será que AMLO está intentando entrometerse en las decisiones del poder judicial? Y bueno, pues esa es como la noticia, pero por eso es importante platicar de qué es el poder judicial y cuál es la importancia no solamente de este amparo, ¿no? O sea, sino que se respete todo el tiempo su autonomía e independencia. Primer disclosure, yo sé que la gente no ama a los abogados, yo sé que no somos bienvenidos en muchos lados, ya se sabe esto de que somos el mal necesario, y sí lo somos, o sea, tampoco voy a decir como, no, es que pobrecitos de nosotros, no, la neta sí, nos lo hemos ganado a pulso, o se lo han ganado, porque sí hay abogados buenos. Hay abogados buenos, tal vez medio sangroncitos, pero somos buenos. No, pero bueno, eso es parte de la cultura, ¿no? O sea, de la cultura popular y de la cultura mexicana, no les caen bien los jueces. Entonces, para explicarlo así como en corto, literal, pensemos, a mí se me ocurre, en la Reina Roja del País de las Maravillas, que es un ejemplo que creo que muchos conocemos, y que literalmente era como, quiero que las rosas las pinten de rojo, pero son rosas blancas, las quiero de rojo y si no les corto la cabeza. Y así era, ¿no? O sea, literalmente es como un ejemplo de autoritarismo en su máximo esplendor.
Y justo para que esto no se replique en los países y que todos podamos tener pues nuestros derechos a salvo y que no dependan de quién ostente el poder, pues se hace esto de la división de los poderes. Y en específico el Poder Judicial tiene a su cargo el regular a los otros poderes, no porque el Poder Judicial sea mayor, sino porque en México tenemos algo que se llama supremacía constitucional y que hace referencia a que la Constitución, ese librito que todo el mundo habla, pero muy pocos lo hemos estudiado a profundidad, pues esa Constitución se respete por encima de todo, ¿no? La Constitución y pues las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales. Esto con la finalidad de que nunca, nunca se viole nuestros derechos que están contenidos ahí. Entonces el Poder Judicial vela por esta situación. Insisto, checa que los otros poderes no la vayan a sobrepasar a través de reformas, a través de las leyes que hacen, a través de los decretos del Ejecutivo. Y por eso surge la figura de amparo que platicábamos, que es cuando tú percibes que una autoridad está violando tus derechos humanos, puedes acudir al Poder Judicial y decirle, oye, esta ley pone en peligro mis derechos protegidos en la Constitución, entonces tienes que parar esta ley. Y eso fue lo que sucedió. La suspensión provisional no quiere decir que ya la ley no va a seguir, sino que el juez dijo, ok, vamos a parar y vamos a analizar si precisamente va en contra de la Constitución o no, y ya vemos que prosigue, ¿no? Hasta ahí, espero haber sido lo más clara posible, pero pues justo es el entender por qué se dividen los poderes, que ya lo hemos platicado en 1000 episodios, y el peso que cada uno tiene, ¿no? El hecho de que a cada uno le toque una responsabilidad sobre el otro poder, ¿no? Sobre los otros dos poderes. Entonces, bueno, regresando un poquito al caso, lo que pasa ahora es que el juez de distrito, que fue Juan Pablo Gómez Fierro, suspende esto y AMLO le dice a Saldívar, ahorita vamos a platicar la figura de Saldívar, investígalo. Y se lo dice, la ley contempla requisitos, ¿no? Contempla procesos a través de los cuales puedes decir, oye, ese juez está corrupto o está haciendo algo que no va acorde a lo que la ley le permite, ¿no? Pero AMLO no siguió estos procesos. O sea, AMLO solamente lo dijo en una mañanera y luego se lo escribió en cartita a Saldívar y Saldívar le dijo como, ay, sí, bueno, vamos a ver, acuérdate que somos independientes, pero vemos. Y hay que platicar del contexto en el que venimos, de todo lo que ha pasado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, antes de platicar de cómo se conforma el Poder Judicial y del papel que juega Saldívar, quiero platicar contigo, Diana, o hacer como este recuento desde el tema de la consulta del aeropuerto, de cómo el Poder Judicial no tocó nada, luego viene el tema de la reducción de su presupuesto para los funcionarios o bueno, los trabajadores del Poder Judicial, luego viene la reciente consulta a los expresidentes, que aquí en un episodio de Mundo en Corto yo dije, no la van a pasar, porque no, eso violaría todo esto. Ajá, sí quedé, porque definitivamente así pasó, hasta Saldívar se la arregló, le dijo como, mira, para que se vea más bonita, cosa que no le tocaba hacer a él, ¿no? Pero bueno, ¿cómo has visto a lo largo de los años que lleva AMLO, pues esta interacción entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que empieza a sonar un poco preocupante? Pues creo que nunca había sido preocupante para el presidente hasta ahorita. O sea, en general, la Suprema Corte de Justicia no le tengo repele. Me parece que socialmente sí existe mucha desconfianza, porque pues no se cubre con las necesidades de la población en ese aspecto específico, ¿no? Hay que ser honestos, no solamente no hay los recursos suficientes, la infraestructura de justicia en nuestro país es insuficiente. Entonces, pues sí, son pocos y luego hacen mal la chamba, pues peor tantito. Pero sí es bien preocupante que para ciertos intereses no había peros, no había barreras. Y ahora de repente sí es como, oye, presidente, te recordamos la independencia de esta rama de los poderes, ¿no? O sea, te recordamos que la existencia de la división de poderes tiene todo el sentido para evitar que pues haya como más poder, en alguno de ellos vaya la redundancia. A mí no me ha gustado para nada la respuesta que ha dado la Suprema Corte para problemas mucho más relevantes como las consultas, porque los derechos humanos no se consultan, para pues recaer en creer que la racionalidad de todos nosotros es posible cuando pues no, cada uno de nosotros tenemos intereses diversos
Y por algo tenemos representantes, por algo existe el voto, por algo la democracia es representativa en nuestro país y no de asamblea de a levanten la mano, ¿no? Lo de esta ocasión le da mucho, o sea, hay muchísimo que criticar. Sí, la Suprema Corte de Justicia amerita, merece y tiene que tener su independencia, porque si no las cosas no van a funcionar, pero ya ha pasado a lo largo del sexenio que esa independencia no ha sido tan importante ni tan defendida. Los intereses que ahorita se defienden, como ya lo mencionaste, Cari, son empresariales más que nada. Es decir, sí, claramente hay muchísimo dinero de por medio. Y entonces una vez más te detienes a pensar, ¿a quién defiende la Suprema Corte de Justicia? ¿No? Si bien no es, la ley no es la más óptima, sí existen argumentos todavía que defienden, a ver, sí se necesita un poquito de fortalecer a las CFE, sí, o sea, sí se necesita también, quizá para cuestiones económicas, evitar que haya más incidencia privada dentro de la distribución energética. Ajá, hay muchísimos pros, pero tiene muchísimo sentido del por qué esas decisiones no las puede tomar arbitrariamente el presidente. El primer poder que falló, digamos que es el legislativo. En vez de discutir las reformas de leyes, aceptan las iniciativas de leyes como si ellos no tuvieran chamba que hacer. El primer fallo del poder fue por ahí. Y el segundo fallo del poder, pues, está en esta situación, ¿no? ¿A quién vamos a favorecer? A los intereses del presidente, que suponen la representación de toda la población del país, que ya sabemos que pues, muchas veces no es así, o a la defensa de los derechos que se argumentan por parte del empresariado que se ve afectado por esta toma de decisión, ¿no? Entonces, se supone que el viernes, o sea, ya mañanita estamos grabando este programa en jueves, tendríamos que saber si la suspensión continúa o no, y entonces ya sabríamos si la ley pues queda ahí detenida hasta quién sabe cuándo, porque también el presidente salió con su respuesta de que si el problema es la Constitución, cambiemos la Constitución, ¿cuál es la bronca? Eso lo deja muy mal parado. Eso nos dice muchísimo del presidente. Sí, o sea, si a Cari le ofende, si a mí me ofende a Cari, pues pobrecita, le va a estar doliendo el estómago. Porque realmente es como, es muy abusivo de parte del presidente que con toda libertad y tranquilidad dice, pues si la bronca es el librito que se supone que defiende a todos, pues la cambiamos, ¿cuál es la bronca? La cosa es que se hagan las cosas como yo digo. Eso es lo que dio a entender. Y qué peligroso. Sí sabemos que al presidente le encanta mover las cosas como a su conveniencia, siempre pues usando de justificación al pueblo que él mismo ha legitimado, pero esta vez simplemente se hizo acusaciones al aire. No vamos a ser parte de la mafia, no vamos a ser parte de los conservadores, no vamos a ser... ¿De dónde se saca tantos actores cuando solamente hay 3 sobre el tablero? Él solito se está creando como esta crisis existencial que no va por ningún lado, nadie la planteó más que él mismo, y él mismo está generando los problemas y él mismo se está dando soluciones que son preocupantes porque están atropellando las garantías de una constitución pues que prácticamente no tendría que ser tocada simplemente por intereses individuales del presidente. Entonces sí hay muchísimo que ir evaluando, pero estoy segura de que lo que tú nos vas a venir a platicar de cómo funciona esta respuesta del ministro, cuál es la discusión, cuál es el peso que tendríamos que estar reflexionando, es también muy, muy importante. Sí, no, definitivo lo que dices, o sea, a mí me espanta, no quiero ser alarmista, tampoco quiero decir como, ya mañana vamos a hacer Venezuela, que se tiende mucho a estos comentarios, no va por ahí, pero sí preocupa, como dices, o sea, sí preocupa que tu presidente esté diciendo, pues, comentarios como, pues cambiamos la Constitución. Eso, o sea, el hecho de cambiar la Constitución implica que el día de mañana podría hacer muchas cosas, claro que hay otros candados como tratados internacionales, etcétera, que tampoco sería como que mañana dice, bueno, pues se pone en la Constitución que, no sé, cualquier tontería. Pero preocupa porque, a ver, es importante también hablar que sí hay formas de cambiar la Constitución, está en el artículo 135, pero esta forma es que 2/3 partes del Congreso de la Unión aprueben esta reforma a la misma Constitución y que se apruebe por la mayoría pues de las legislaturas de los estados. Ha pasado, o sea, pasa todo el tiempo. Nuestra Constitución tiene de verdad una cantidad de reformas, o sea, es de las constituciones del mundo que más reformas tienen, que esa ya será otra discusión, en algún momento estaría muy interesante también platicar
platicar de, pues, qué pasaría si pensamos en una nueva constitución, porque esta viene desde 1917, con reformas del mes pasado a lo mejor, ¿no? Pero sí hay mucho ahí que valdría la pena analizar si podemos cambiarlo. Que también esa es otra, o sea, le empiezan a meter y a meter, mientras hay constituciones como la de Estados Unidos, por ejemplo, que son súper chiquititas, la nuestra es así, o sea, son artículos de páginas y páginas y páginas. Entonces, bueno, pero después criticaremos la Constitución. De lo que estamos hablando es justo del aguas con el dicho de AMLO, no porque vaya a pasar, pero sí por lo que hay detrás de este comentario. Que también la seguridad con lo que lo dice. Así es, o sea, ajá, exacto, como esa seguridad de mis chicharrones truenan y pasa y me va a valer. Y no se detiene a hacer este cuestionamiento, no solamente de él, ¿no? Sino, o sea, de que, no, me refiero a que no solo porque Morena esté en el poder o porque él esté en el poder, sino para cualquier presidente, cualquier partido político, este tipo de comentarios no deberían de hacerse sin ningún tipo de cuidado. Pero bueno, platicando del Poder Judicial, que era como lo que íbamos a hablar de cómo se divide, tampoco vamos a entrar mucho en materia, pero bueno, ya platicamos que justo lo que ellos velan es que proteja la Constitución y podemos decir que se divide en tres principales pilares, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que bueno, ese ahorita no vamos a entrar en materia, pero para que lo piensen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los juzgados de distrito y tribunales de circuito. Los juzgados de distrito es literalmente el juez de ciudad judicial de sus estados, ¿no? Desde donde sea que nos están escuchando. Pero bueno, estos son como los tres pilares principales. Y hay un órgano que se llama el Consejo de la Judicatura Federal, que lo que tiene como responsabilidad es observar que justo las actuaciones de los jueces de distrito pues sean conforme a ley, ¿no? Y que no haya ahí ningún tipo de temas, corrupción, etcétera. El tema es que el Consejo de la Judicatura Federal está constituido por 6 personas. Y de estas 6 personas, el presidente es el ministro Saldívar, que también es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, digamos que él ostenta como estos dos poderes. Es decir, él vela por la Constitución y vela por ver que los jueces estén haciendo bien las cosas acorde a las leyes. Y pues bueno, les decíamos de las cartas que AMLO, entonces por eso ahí es donde entra Saldívar, porque le dice a Saldívar, oye, vas, investígate a tu juez, tú como presidente del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues desde mi perspectiva, el pronunciamiento de Saldívar llega a ser demasiado, pues, ambiguo, o sea, como, sí, te recordamos que somos independientes y ya, ¿no? Y es como, oye, necesitamos un posicionamiento mucho mayor, ¿no? O sea, que de verdad te posiciones y que de alguna forma los jueces se sientan protegidos, porque al final son como una familia enorme. Entonces, pues sí que represente esos intereses, pero también, o sea, insisto, sí podré ser abogada y lo que sea, pero no estoy mensa, o sea, sí sé los intereses que hay de por medio, no voy a decir, no, todos los jueces son súper honrados, no, la neta es que no, lo sabemos, o sea, eso, el sol no se tapa con un dedo, lo sabemos y como bien decías, claro que hay intereses de por medio, nos podemos excusar en que no, es que para todos los ciudadanos y pobres de la gente, no, la neta es que estas decisiones están hechas por dinero, de ambas partes, o sea, tampoco, nadie aquí está viendo por los ciudadanos, eso hay que aclararlo. Pero, pues sí, o sea, insisto, en esta también otra postura o contrapostura, pues hay que mencionar que a Saldívar tampoco le conviene echarse en contra al presidente y sobre todo por lo que decíamos, o sea, todo este antecedente histórico, bueno, antecedente que traen en estos años, donde se ha visto que AMLO ha ocupado a los medios también para de alguna forma deslegitimar al Poder Judicial, que tampoco necesita eso, porque pues ya los ciudadanos bien que saben qué onda ahí, ¿no? Pero también creo que hubiera sido muy arriesgado por Saldívar a lo mejor tener una postura mucho más contundente porque ya sería cantarle guerra directamente. Entonces, ahí también hay que analizar como el poder público o el poder, pues sí, mediático que llega a tener Andrés Manuel López Obrador respecto a no solo el Poder Judicial, sino a todas las instituciones a las que ya les ha echado un montón de tierra. Creo que las tibiezas que utilizó el ministro Saldívar, pues no son sorpresa. Realmente en la política de México, pues el circo se alarga tanto como los medios y la población pues nos divierta. Entonces, no digo que el pleito no sea real, el pleito es real, o sea, hay bronca, se nota que hay muchísima presión por parte del presidente porque pues quiere su reforma, quiere que suceda.
Entonces, y obviamente, pues la Suprema Corte de Justicia ya se sintió atacada. Todos estamos siendo testigos de eso. Entonces, ya ninguno va a poder retroceder a algo que en teoría de juegos se llama El hombre y la gallina. Es un juego en el que te pones así como van dos carros manejando hacia toda velocidad hacia un acantilado. Y tienes costos, ¿no? O sea, tienes un árbol de juego donde te puede ser te frenas, no te frenas, te frenas, no te frenas, te frenas y el otro se frena o no te frenas aunque el otro se frene, para ver quién es más hombre o quién es la gallina, ¿no? Entonces, este juego es lo que están jugando, ver quién llega más lejos. Pueden ser costos negativos para ambos o puede ser que haya un ganador, ¿no? El que se detenga y aún así pues queda como la gallina y el otro ya se fue a tirar al acantilado. Es lo que están jugando. Es el juego que se está llevando entre la presidencia y el Poder Judicial. Muy preocupante porque, como lo dices, Cari, nadie ve por nosotros como sociedad, pero estamos aquí todos especulando, estamos todos aquí viendo y estamos agarrando posturas de sí, viva la autonomía, viva la independencia del Poder Judicial, ahora sí, porque ahora sí está pretendiendo ser independiente. Y otros más diciendo, no, es que la cuarta transformación tiene una causa y no pueden obstaculizarla, ¿no? Ese comentario de Edgar justamente me parece buenísimo. Para quienes no han visto Star Wars, yo esta cuarentena me ha llevado a ver Star Wars. Creí que jamás sucedería. Excelentes películas, lloré. Ahora entiendo a los fans. No he llegado a ese nivel, pero sí, esto es muy cierto. Hay un conflicto muy, muy grande donde el Senado, que está conformado por representantes de toda la galaxia, tiene como a un presidente del Senado ahí delimitado, ¿no? Él tiene la chamba de mediar y todo esto. Y Palpatine sale con su yo soy el Senado y se vuelve como súper autocrático y como súper me vale las opiniones de todos. Y ahí empieza el conflicto. No, de nuevo, no me voy a ir a escandalizar, como decía Karina, a llegar a este punto de que sí, después de esto, AMLO va a eliminar al Congreso. No estamos en esas circunstancias, digamos que el Congreso está muy a su favor como para que se vaya por esos lados. Pero sí hay que tener muchísimo ojo las libertades que se está dando el presidente. Porque para quienes sean fanáticos de su idea, porque eso es muchas veces fanatismo de sus tendencias, no habrá algún problema. Para aquellos que tengan que ser más imparciales, tienen que conocer cuál es la realidad de nuestro país, cuáles son los costos que nos pueden generar. Estamos en circunstancias donde el presidente no puede darse no puede ser tan permisivo consigo mismo. Su discurso no puede girar en torno de yo lo voy a hacer porque yo quiero. Hay que tener muchísimo ojo porque las palabras significan muchísimo. Y sí, es un político muy poderoso desde la narrativa, pero ese poder en la narrativa no se puede traducir al poder de pisotear derechos, al poder de pisotear, pues, el equilibrio del poder de nuestro Estado mexicano, ¿no? Entonces sí hay que tener ojo ahí. No apapacho a la Suprema Corte de Justicia, pero sí reconozco que no puede permitirse tanta vulnerabilidad, esas tibiezas, como lo dices, Cari, pudo haberse traducido a una manifestación más firme de cuál ha sido, pues, de cuál es la postura de los jueces, de cuál es la postura y de cuáles son de verdad las decisiones que se deben tomar. No lo vamos a ver, no va a suceder. Lo más probable es que sigamos viendo como largas y si ya sucedió esto, recordemos que el sexenio no va ni por la mitad. Entonces, más de esto veremos seguramente. Claro, claro. Y como dices, o sea, no es una posición de no lo vamos a investigar, es como hay canales. O sea, no te estamos diciendo que no, precisamente hay canales para que si el poder ejecutivo está en contra de este tipo de suspensiones, puedes interponer los recursos que hay, ¿no? Pero no tienes cero interés en conocer cómo funcionan los sistemas en México realmente. O sea, yo dudo mucho que en algún momento de su vida haya abierto la Constitución, pero bueno, eso ya es mi opinión personal. Tenemos pendiente, Diana, por favor, que un día nos expliques lo de teoría de juegos, porque a mí me da mucha risa cuando los escucho hablar de eso. Para mí es como, siento que están hablando de videojuegos, pero no, hay toda o sea, está muy interesante y sí. Tú eres la persona ideal para explilarlo. Entonces queda pendiente también para en algún momento tocar ese tema. Hay libros de negociación sobre secuestros, sobre rehenes, sobre decisiones de guerra en teoría de juegos. O sea, la teoría de juegos es buenísima. O sea, en las clases,
no, yo me acuerdo de mis exámenes, neta te picabas los ojos porque decías, ¿cuál es el equilibrio? Okay, sí, o sea. Yo me quedé con la gallina y el coche. Es que está buenísimo, de verdad. Hay juegos que ya son predeterminados, o sea, que ya sabes cómo van, cómo están funcionando y dices, los únicos resultados son o hay perdedores o hay un solo ganador o hay esto porque es costos y preferencias y todo esto. Entonces, sí, vamos a armar el Kahoot, vamos a jugar, va a estar buenísimo un día de estos, con calmita, un día. Ok, creo que eres como la única que entiende el tema, pero bueno, lo intentaremos abordar en algún momento. Bueno. Pero bueno, no, ya a forma de conclusión, sí, tener mucho cuidado con lo que está sucediendo, estar muy atentos, insisto, no solamente porque por este miedo que es válido también, como en algún momento de pensar en problemas de autoritarismo más extensamente, pero también para que no sea un sexenio perdido. O sea, esa es una de mis grandes críticas a estas figuras como de amparo y de controversia constitucional, que yo sé que muchos van a decir como, ¿qué? Karina, ¿no está de acuerdo con el amparo? No, sí estoy de acuerdo, pero sí llega a frenar muchas cosas que tal vez se podrían frenar desde antes, como lo decías, o sea, si el poder legislativo hiciera bien su chamba, o sea, no es necesario llegar a estos puntos en los que en realidad solamente tienes a los medios hablando de esto, porque llevamos una semana hablando de la cartita y del relajito que se traen, en lugar de que en verdad estén haciendo su trabajo los tres poderes. Y hacer su trabajo implica que AMLO esté haciendo reformas que realmente, mande iniciativas que realmente impacten a nuestra sociedad, que el poder legislativo esté de verdad estudiándolas y viendo cuál es la mejor, lo más benéfico para nosotros, y el poder judicial atendiendo los casos que realmente requieren su atención. No esto que al final, insistimos, o sea, los únicos que salimos perdiendo somos nosotros, o sea, la sociedad en general, porque ni ellos, ni los intereses económicos, ni los empresariales, ni nada, la verdad van a parar por esto. Se van a estar peleando unos cuantos meses y, como dices, a lo mejor todo el sexenio, pero creo que ya perdimos mucho tiempo como mexicanos y ya, o sea, ahora sí, como él dice, ya chole. O sea, ya toca que se pongan a hacer su chamba y hagan lo que realmente les toca. Entonces, pues esa es como mi comentario de conclusión, pero pues es importante que estemos al pendiente justo de cómo se van dando estas relaciones. Muy de acuerdo contigo, Karina. Realmente tendremos que exigir división de poderes más eficiente. Se ve muy bonita, pero la verdad es que aquí en México, así que digas, siempre ha funcionado, no. La verdad es que el poder siempre se ha concentrado en la figura del presidente, lamentablemente. La democracia de nuestro país, el sistema republicano, presidencialista, de nuevo, no un énfasis de que el presidente tiene el poder absoluto, tiene un sentido de ser, y en nuestro país así que digas, qué bárbaro, nunca ha sido. Ojalá que las cosas cambien. Vamos, ni a la mitad del sexenio. Híjole, qué horror. Hace rato que lo dije, sí es cierto. Y no por apatía al presidente, porque a 2 años, ya casi a 3, de lo que ha sido la administración de Andrés Manuel López Obrador, hemos tenido discusiones bien largas y bien importantes de lo que el presidente dice y hace. O sea, hay muchísimo descontento, eso no se puede negar. Así que quédense con nosotros, acompáñenos en cada uno de nuestros episodios porque hay que ser muy imparciales, hay que ser muy realistas y hay que tener siempre la información bien verificada y bien contrastada.